Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma, ciclo C. Las lecturas para este día. La primera lectura del libro del Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2, 11 al 18. Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y el Santo Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me hospedasteis, estuve desnudo, y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos salvamos por la fe. Aceptar a Jesucristo en el corazón. Aceptarlo por la fe. Así es como nos salvaremos. El que acepta a Jesucristo en su corazón y lo proclama con su lengua, ese es el que está a las puertas de la salvación.
Pero esta fe, como dice Santiago, sería vacía, muerta, si no tiene obras. Así lo dice Santiago. Y ahora lo confirma el mismo Señor Jesucristo. La salvación sí, sí, se salva, se recibe por la fe, se salva el que cree y el que vive esa fe, o sea, el que pone en práctica esa fe. Las obras, la caridad, el amor. De ahí que Jesús resume toda la Biblia, la ley y los profetas, dice él. La resume en una sola frase: amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, creer en Dios, y al prójimo como a uno mismo, o sea, la caridad, el amor al prójimo, las obras de bien para con el prójimo, porque dice San Juan que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien sí vemos. Es tan claro. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús nos dice, en el numeral 1932, el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando éstos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Este mismo deber, dice el numeral 1933, se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Así nos enseña la Iglesia sobre cómo debe ser nuestras obras de caridad, obras de misericordia con el prójimo. Así estaremos demostrando con la vida que hay coherencia con lo que proclamamos con la boca. Decir que Jesucristo es mi Señor y Salvador y que lo acepto en mi corazón. Decirlo, sí, con la boca, pero también con la vida. Porque corazón, recordemos, en la Biblia significa todo el ser. Todo el ser. Aquí en un librito que tengo aquí a la par mía, sobre la divina misericordia, leemos: describiendo el día de la tremenda justicia, Jesús toma por modelo su juicio sobre nuestras obras de misericordia. El rey dirá entonces: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado, porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed, fui forastero, estaba desnudo, estaba enfermo, en la cárcel, y vinisteis a verme, me ayudasteis. Así dice el Evangelio. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y al revés, o al contrario, el Señor dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. La misericordia de Dios llama a la nuestra y la confronta. En esto el lenguaje de Jesús es inequívoco. Es verdad que no podemos fijar reglas ni límites a nuestra misericordia desde el momento en que su deber es el de imitar la misericordia del Padre. Hacer que el Padre sea misericordioso, manifieste su misericordia al mundo, especialmente a los más pecadores. Y por supuesto, muchos de esos se llamarán nuestros enemigos, porque precisamente son enemigos porque son pecadores. Pero la voluntad del Padre es manifestar su ternura, su amor, su misericordia. Y lo hace a través de su Hijo. Lo quiere hacer a través nuestro. Necesita hacerlo a través nuestro. Pero sabemos que nosotros no podemos nada. Es Jesucristo en nosotros quien va a manifestar el amor del Padre. De ahí la importancia de vivir en la divina voluntad, porque precisamente la voluntad del Padre consiste en eso, en mostrar su corazón lleno de ternura, de compasión, de misericordia a todas las gentes, empezando por los más necesitados. Vivir en divina misericordia es lo que urge, porque no son actos humanos los que el Señor nos pide, son actos divinos. Es su amor el que debe llegar al que lo necesita. No es el amor de un humano. Eso no pasa de ser simplemente, pues sí, un acto de caridad, pero que se queda en, ¿qué digo?, en la filantropía, en lo que pertenece a esta tierra, ¿no? En una cosa social, en una asistencia social. El Señor no quiere solamente eso. Ese sentimiento de ayudar al hermano, muy humano, sí, debe impregnarse de lo divino. Es un acto humano que tiene que convertirse, repito, en un acto divino. Tenemos que dejar a Dios que haga a través nuestro.
en Jesucristo, en la divina voluntad. La Iglesia nos ha propuesto siempre un programa, tomándolo de la misma palabra de Dios. Siempre la Iglesia nos ha enseñado desde pequeñitos un programa de misericordia. Se llaman las obras de misericordia. Ya se estarán acordando cuando aprendimos las obras de misericordia de pequeños en el catecismo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, asistir a los enfermos, visitar a los encarcelados, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia. Intervenir con la acción en favor de los demás. Dice Jesús a Santa María Faustina: si un alma bajo cualquier forma no cumple las obras de misericordia, no obtendrá la mía en el día del juicio. Te propongo 3 modos para ejercitar mi misericordia con el prójimo. 1. Intervenir con la acción en favor de los demás. 2. Usar la palabra cuando falta la posibilidad de actuar. 3. El tercer modo sustituye a los otros 2 y los incluye. Es la oración que beneficia al prójimo cuando no hay otra posibilidad. Esta es toda la misericordia que podéis ejercitar y es la prueba de que me amáis. En esto, asimismo, está la gloria y el culto que debéis a mi misericordia. Vean la enseñanza que nos da hoy el Señor a través de su palabra y a través de la revelación privada a la divina misericordia. Habrá un juicio para cada uno y habrá un juicio para todos, el juicio final, y seremos juzgados por el amor, por la caridad. Por eso seremos juzgados. Si yo viví en la divina voluntad, que solo quiere que todos los hombres nos amemos, vivamos en una unidad total. De ahí que el Señor nos advierte y al mismo tiempo la Iglesia ha tomado de este mismo texto de San Mateo las frases necesarias y las ha traducido en lo que llamamos las obras de misericordia, para que no solo las aprendamos, sino las vivamos. Y Jesús aquí nos hace una síntesis, una forma fácil para cumplir con esas obras de misericordia. Las voy a volver a repetir.
Uno, intervenir con la acción, o sea, hacer en favor de los demás. Dar de comer al que tiene hambre, de beber al que tiene sed, dar posada al que no tiene hogar, no tiene casa, dar lo que ya hemos leído, lo que ya el Señor nos ha enseñado en el Evangelio. Dos, usar la palabra cuando falta la posibilidad de actuar, motivar a otros, decir a otros, miren, es necesario que hagamos esto, movernos, actuar. Si no podemos con obras, entonces con la palabra, decirlo, pedirle a otros, motivar, buscar para ayudar, enseñar al que no sabe. Y el tercer modo, dice Jesús, sustituye a los otros dos y los incluye. Es la oración que beneficia al prójimo cuando no hay otra posibilidad. La oración como el más grande acto de caridad por los demás. Dice, sustituye a los otros dos y los incluye la oración. El que ora sabe dar, sabe darse. Y el que da en la divina voluntad sabe orar. Yo les suplico que de hoy en adelante terminemos nuestra catequesis con una oración de consagración del mundo al corazón inmaculado de María. No es una oración inventada por mí, es la oración que San Juan Pablo II hizo al corazón inmaculado de la Virgen María para consagrar al mundo, a Rusia y alcanzar la paz. Esa consagración que el Papa hizo para cumplir con las profecías de la Virgen de Fátima y que ahora obispos de algunas partes del mundo están pidiéndole al Papa Francisco que la renueve, porque ya Juan Pablo II la hizo, que la renueve para alcanzar la paz en Ucrania, en Europa, para que no se desate una guerra de mayores proporciones. Yo les pido en este momento, si usted quiere, lo dejo a usted, a sus posibilidades, póstrese en el suelo, hínquese, abra los brazos en cruz, lo que usted pueda hacer. Si no puede hacer nada, pues lo principal es recogerse profundamente en el corazón. Piense en esos hermanos que sufren en este momento, desesperados por la guerra. Piensen en el peligro que existe real, inminente, real, de que esta guerra se salga de las manos y se convierta en algo terrible. La Virgen lo dijo. Los santos lo han reafirmado. Con la oración podemos detener guerras y aplacar terremotos con la oración. Recemos el Santo Rosario, pero ahora conmigo hagamos
esta oración de consagración y pidámosle también al Espíritu Santo que ilumine al Papa Francisco para que consagre, renueve la consagración al corazón inmaculado de María, de Rusia y de todos los países del mundo entero. Ya postrados o hincados con las manos abiertas, con el corazón recogido en oración, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo. Acoge nuestro grito que, como movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón y abraza con el amor de la madre y de la sierva este nuestro mundo humano que ponemos bajo tu confianza y te consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De manera especial, ponemos bajo tu confianza y te consagramos a aquellos hombres y naciones que necesitan especialmente esta entrega y esta consagración. Renovemos la consagración de Rusia. Renovamos la consagración de Ucrania, de todos los países del mundo entero. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. No deseches, acoge nuestra humilde confianza y nuestra entrega. Tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Precisamente este amor hizo que el Hijo de Dios se consagrara a sí mismo. Yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. En virtud de esta consagración, los discípulos de todos los tiempos están llamados a entregarse por la salvación del mundo, a añadir algo a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Ante ti, Madre de Cristo, delante de tu corazón inmaculado, yo deseo en este día, junto con toda la Iglesia, unirme con nuestro Redentor en esta renovación
de la consagración por el mundo y por los hombres que San Juan Pablo II realizó. La única consagración que en su corazón divino tiene el poder de conseguir el perdón y procurar la reparación. La fuerza de esta consagración dura para siempre y abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera todo mal. Que el espíritu de las tinieblas es capaz de despertar en el corazón del hombre y en su historia, y que de hecho ha despertado en nuestros tiempos. A esta consagración de nuestro Redentor mediante el servicio del sucesor de Pedro, se une la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo, para nuestro mundo contemporáneo, en la unidad con el mismo Cristo. En verdad, la obra redentora de Cristo debe ser participada por el mundo por medio de la Iglesia. Oh, cuánto nos duele, por tanto, todo lo que en la Iglesia y en cada uno de nosotros se opone a la santidad y a la consagración. Cuánto nos duele que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración no haya encontrado aquella acogida que debía. Cuánto nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de la redención de Cristo, que se complete tan insuficientemente en nuestra carne, lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Dichosas, pues, todas las almas que obedecen la llamada del amor eterno. Dichosos aquellos que día a día con generosidad inagotable acogen tu invitación, oh Madre, a realizar lo que dice tu Jesús y dan a la Iglesia y al mundo un testimonio sereno de vida inspirada en el Evangelio. Dichosa por encima de todas las criaturas, tú, sierva del Señor, que de la manera más plena obedeces a esta divina llamada. Te saludamos a ti, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios por los caminos de la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos a vivir con toda la verdad de la consagración de Cristo en favor de toda la familia humana en el mundo contemporáneo. Al poner bajo tu confianza, Madre, el mundo, todos los hombres y todos los pueblos, especialmente Rusia, Ucrania y todos los países en guerra y los países que están metidos en este conflicto, participando, negociando, buscando la paz. Te confiamos también la misma consagración en favor de todo el mundo, poniéndola en tu corazón maternal. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que sus efectos inconmensurables pesan ya sobre nuestra época y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Del hambre y de la guerra
líbranos de la guerra nuclear, líbranos de una autodestrucción incalculable, líbranos de todo tipo de guerra, líbranos de los pecados contra la vida del hombre desde sus primeros instantes, líbranos del odio y del embelecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos de toda clase de injusticia, líbranos de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos de los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Acoge, Madre de Cristo, este grito cargado del sufrimiento de todos los hombres, cargado del dolor de la sociedad entera. Se manifieste una vez más en la historia del mundo el infinito poder del amor misericordioso. Que este amor detenga el mal, que transforme las conciencias. En tu corazón inmaculado se revele a todos la luz de la esperanza. Amén. Reina de la paz, ruega por el mundo. Reina de la paz, ruega por los países en guerra. Reina de la paz, ruega por el mundo y por todos los gobernantes que tienen en sus manos el destino del planeta. Jesucristo, Señor, Salvador nuestro, Hijo de Dios vivo, Rey de la paz, danos tu paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguiremos rezando. Todos los días vamos a hacer una consagración, renovar la consagración que hizo Juan Pablo II al corazón inmaculado de María. Muchísimas gracias. Recemos por la paz. Los amo con toda mi alma y los abrazo con todo mi corazón.